Este día vamos a aprender sobre el secreto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos estos días anteriores sobre la autoridad de Jesús, tanto en sus palabras como en sus acciones. Nuestro pastor ya nos hablaba sobre esto en las reflexiones que hemos hecho los días atrás. Hoy vamos a hablar de lo que estaba a la base de eso, cuál era el secreto del Señor Jesucristo para hablar, vivir y actuar con autoridad. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, qué alegría nos da poder seguir estudiando tu palabra. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos hecho estos días, vamos a ir de nuevo a Marcos, porque es el evangelio que estamos considerando y las lecciones que extraemos de acá definitivamente deben ayudarnos a crecer en la fe, a fortalecer nuestra fe. Hoy vamos a leer otros versículos del capítulo 1 de este evangelio, donde se nos va a contar el secreto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, del poder que tenía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Dice el versículo 35, y desde ahí vamos a leer hasta el verso 39, porque hay dos elementos aquí que vamos a estudiar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a otros lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pastor, no debemos olvidar, mis queridos hermanos y queridos amigos, que acabamos de estar estudiando el día de ayer, que Jesús tuvo una noche bastante agitada. No dejó de atender a los habitantes de ahí, de alrededor de la casa de Simón, hasta que se atendió al último. Y sin embargo, aquí encontramos que Jesús en la mañana se levantó muy temprano, siendo aún muy oscuro, y se fue a orar. ¿Qué nos dice esto sobre el secreto del ministerio de Jesús para tener esa autoridad y ese poder con el que él vivió? Totalmente, aquí vemos una parte de la vida de Jesús, gracias a Dios, que está registrado, ya que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador que ha venido al mundo, y lo hemos visto en el estudio que hemos tenido hasta este momento. El Padre, el Espíritu Santo han dado testimonio de Él, los demonios mismos han dado testimonio. Él también tuvo un precursor, Juan el Bautista, ha hablado de Él. Las personas eran sanadas, porque hay algo bien importante. ¿Por qué tenemos aquí en el libro de Marcos que todo esto comienza en acción? Y de paso, Marcos elige un día sábado como el día donde en su libro Jesús inicia su ministerio. Hablando, ya hemos comentado cómo está estructurado, pero ¿por qué era tan importante que Jesús hiciera todas estas cosas? Bueno, era muy importante porque cualquiera puede clamar y decir: yo soy fulano de tal, claro, yo soy aquí, yo soy esto, pero eso son palabras. Yo puedo decir aquí un montón de cosas, pero ¿cómo lo pruebas? Entonces ahí tenemos que ya lo probó, expulsando demonios, sanando personas, pero hay algo bien importante. Jesús va a orar muy temprano en la mañana, a pesar de que estaba muy cansado, porque recordemos que Él era humano, sí. Él había tomado la naturaleza humana, y sin embargo se levanta a orar. ¿Qué significa que Jesús se levante a orar? Significa dependencia, porque eso es lo que significa la oración. Era la fuente de su poder, de donde Él hacía todo lo que podía hacer durante el día. Y a mí me llama la atención cómo aquí se fusiona tanto la actividad como la comunión, porque sí, siendo que Marcos está muy interesado en presentar a Jesús como una persona de acción, sin embargo presenta este momento de comunión con Dios, de que se aparta, de que va a un lugar solitario, de que se aleja de las multitudes, de la actividad, de todo lo bueno que tiene que hacer para estar en comunión con Dios. Creo que
ese es un gran mensaje para nosotros ahora también. Bueno, de hecho, en la lección se nos cita también otros evangelistas y concretamente se nos cita Lucas, que nos muestra que también después de un día de actividad, Jesús va al monte a orar toda la noche, a dedicar tiempo a la comunión con Dios. Pastor, ¿qué nos debe decir esto a nosotros? Que a veces puede ser que, voy a usar esta palabra, espero que no resulte ofensiva, pero que nos excusemos en la mucha actividad y digamos, es que estoy tan ocupado y son las cosas de Dios las que estoy haciendo, que no me queda tiempo ni para orar. ¿Cuál es el peligro que esto llegue a suceder? Bueno, realmente no debería ser así. Jesús es nuestro modelo y nos enseñó que entre más ocupado está, más tiene que orar. Sí. Notemos esto. Más bien es al contrario de pensar, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para orar. No, está muy ocupado, ora más. ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta, porque tiene que ver con dependencia, como lo mencioné, pero también tiene que ver con algo más. Las oraciones de Jesús eran diferentes de nuestras oraciones en el sentido que, por ejemplo, Jesús nunca oró pidiendo perdón por sus pecados. Claro. Eso nunca lo vamos a escuchar en una oración de Jesús. Mientras yo reflexionaba también en esto, pensaba que Jesús nunca se equivocó en su agenda, nunca dijo, yo no tenía que hacer esto y lo hizo. No, absolutamente. Él siempre hizo lo que era correcto, siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba en oración, porque en la oración a Jesús le era revelada la agenda, lo que tenía que hacer. En la oración se le daba el espíritu para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto o para cambiar sus prioridades, su agenda del día. Y eso lo tenemos bien claramente en este relato, que después de orar, ahora se presenta, vienen los discípulos. Aquí se ve la inexperiencia de los discípulos, claro, su visión corta que ellos tenían en ese momento, porque viene y le dicen a él, lo anduvieron buscando. Todos te buscan. Y le dicen, todos te buscan. Oiga, si usted tiene un ministerio, sí, y usted tiene, o vamos a ponerlo secularmente, usted tiene una venta de algo y le dice, todos te buscan, es una gran oportunidad. Sí. Si Jesús no hubiera estado en oración, Jesús hubiera dicho, de veras, todos me buscan, vamos entonces, y se hubiera sentido una persona muy importante. Pero en la oración ya Jesús había discernido algo, que aunque él había hecho muchos milagros y había sanado, había expulsado demonios, no debía permanecer más en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque si no, las personas lo iban a ver meramente como un sanador más. Simplemente, bueno, no había muchos sanadores en esa época. Es un tema que también he estado estudiando a raíz de esta lección. Son muy pocas las sanidades que se mencionan en la Biblia, y casi desde el profeta Isaías hasta Jesús no hay sanidades. Es bien interesante. No pensemos que la sanidad es ser algo muy común. Claro. Por eso cuando Jesús realizó su ministerio era algo que impactó, porque eso no estaba sucediendo, y lo veremos en otra historia el día de mañana. Pero ahora bien, el punto es que Jesús no quería ser visto nada más como un sanador. Jesús tenía una misión y lo menciona ahí, era predicar. Pero antes de pasar a ese aspecto, también quiero decir, la oración no elimina la necesidad de la actividad, porque es un balance. Hermano Gerson, está mal una persona que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar, pero está mal una persona que diga, estoy orando tanto que no tengo tiempo para hacer, para actuar. Entonces, ambas cosas sería un error. Van de la mano. Ni la oración sola ni la actividad sola, sino que ambas van de la mano. La oración es la que da la fortaleza para poder hacer. Notemos esto bien importante. Si una persona dice, estoy muy ocupado haciendo, pues no está haciendo algo realmente significativo, está haciendo algo simplemente en su propia fuerza. Pero si quiere hacer algo que perdure, que soporte la prueba, tiene que tomar un tiempo para orar. Pero tocando ya el tema que usted ya comenzaba a destacar respecto a la agenda, sí es sorprendente la respuesta del Señor Jesús, y de hecho son de las pocas palabras que están ya en el primer capítulo, que vemos que ha hablado poco porque es más de acción, y la respuesta cuando le dicen todos te buscan,
que aquí hay una nota curiosa. Los discípulos parece que sí, más o menos sabían dónde podían encontrar a Jesús que estaba orando. Claro. Solo que no lo acompañaron a orar. Pero bueno, eso a veces nos pasa, ¿no? Y él responde, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Pastor, aquí la pregunta con la agenda es, ¿cómo podemos dejarnos guiar en nuestra agenda de tal manera que podamos hacer lo que el Señor Jesús hizo? No dejarnos deslumbrar, como usted decía, con la idea de, veo que tengo seguidores, así que aprovecho este momento, sino poner las prioridades en claro de tal manera que cumplamos realmente con la agenda que Dios quiere para nosotros. Bueno, realmente Jesús tenía una misión, Él era el Hijo de Dios, Él había venido como Salvador del pecado. Y esa era una tarea que nadie más podía realizar, pero cómo Él lo iba a lograr para que la gente se diera cuenta. Y es bien interesante que Jesús no dice, vamos a ir a los lugares vecinos para sanar allí. No, Él dice para que predique. La predicación es algo tan importante. Jesús también vio que la predicación era el medio a través del cual Él podía llegar a las almas que Satanás había mantenido cautivas. Y Él dice, para esto he venido. ¿Vino para qué? Para predicar, no solo para sanar. La iglesia no se equivoca, mis amigos y mis hermanos, cuando toma tiempo para predicar la palabra. Hay personas que a veces caemos en unos extremismos. Hay gente que es de acción y dice, no, ¿para qué predicar? Bueno, y también cometen un error, porque Jesús mismo dijo, para esto he venido, para predicar. No dijo, he venido para sanar. De paso, sus sanidades, los milagros que Él hizo al sanar a las personas, era para demostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Era para dar una prueba suficiente de que Él era el Hijo de Dios. Hay unos 90 milagros de sanidad en los evangelios. Si uno contrasta eso con las sanidades que hay en el Antiguo Testamento, es por mucho, hay una diferencia. Pero no era esa la misión de Jesús en sí misma. De hecho, los milagros eran para comprobar, para que las personas se aceptaran. Y yo voy a decir algo aquí que tal vez va a sorprender a muchos. Ni siquiera las personas debían tener fe para ser sanados. Jesús sanó a veces pueblos enteros, sanó personas que no tenían fe, que no le pidieron, pero que muchos de ellos, como resultado de esos milagros, lo aceptaron a Él. Entonces, aquí nosotros encontramos, es increíble en estos pocos textos, un gran balance entre la actividad y la oración y la predicación. Tres cosas que son muy importantes, oración, predicación y acción y actividad y servicio social, llamémosle como queramos. La iglesia no puede escoger uno solamente o dos en detrimento del otro o de los otros. Tienen que estar los tres ahí, los tres son importantes. La oración provee, y es bien interesante esto, la prueba que Jesús era el Mesías son los milagros, el poder lo provee la oración y la prioridad de Jesús es predicar. Esa es su misión, predicar. Otra vez hacemos un llamado como lo hicimos anteriormente en el llamamiento a los discípulos de Jesús, que les dijo, os haré pescadores de hombres. Notemos, la misión de la iglesia es predicar. No sé qué pasa con la iglesia cuando hemos dejado de predicar. Y la misión de los discípulos de Jesús es predicar. Él mismo dijo, para esto he venido, no es para nosotros mismos. Recuerdo un pensamiento que siempre resonaba allí cuando estábamos estudiando teología y un pensamiento que dijo, no recuerdo en este momento quién fue que lo dijo, pero el pensamiento era, Dios solo tuvo un hijo y lo hizo predicador, dice. Así que aquí nosotros vemos claramente, Jesús dice, para esto, ¿para qué? Para predicar, para eso he venido. Muy interesante esto, porque definitivamente eso nos ayuda a tener claridad en cuanto a la agenda que vamos a practicar en nuestra vida personal, en la iglesia, con la familia. Y ahora queremos, pastor, que nos ayude a orar para que el Señor nos ayude, en primer lugar, a depender de Él, como usted decía, la oración, esa dependencia, y que allí podamos discernir qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos y nos pongamos en acción, tanto en la predicación como en las obras que necesitamos hacer para alcanzar al mundo para Cristo. Amén. Padre,
Gracias te damos, Señor, por estas lecciones extraordinarias que tú nos das. Te damos gracias porque vez tras vez comprobamos que Jesús es quien dijo ser. Amén. Gracias, Señor, porque nos deja un ejemplo de sumisión, de dependencia de ti a través de la oración. Ayúdanos para que nuestras oraciones no sean solamente un ritual, sino para que sean realmente lo que nos conecta contigo, Señor, para cumplir la misión que nos has encomendado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.